Dios les bendice, amados hermanos. Como ya saben, vamos a empezar con la oración de inicio. Así que, pues si gustan ponerse, mientras tanto nos ponemos de pie para iniciar con una oración en esta hora y que esta suba a nuestro Dios Todopoderoso para que nos permita darle este culto, este servicio dominical en esta hora. Iniciamos. Señor, te damos gracias en esta tarde, bendito Padre Celestial, porque nos permites en esta hora estar delante de ti, reunidos delante de tu presencia, Señor, para darte toda la gloria y el honor en este momento. Te pedimos, Señor, que las personas que faltan para el servicio dominical apresure sus pasos, para que aprendamos, pues, Señor, que tú eres un Dios de orden. Te damos gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de los que estamos en este momento, quienes hemos dispuesto a servir desde nuestro corazón hasta todo nuestro entendimiento. Te damos gracias, amado Padre Celestial, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues como saben, empezamos siempre con una alabanza de introducción después de la oración. Esta alabanza se titula Dios manda lluvia. Como antes de incluso iniciarla, ya Dios nos mandó lluvia, ¿verdad? Vamos entonces a iniciar la alabanza. Ahí en tu pantalla la estás viendo en este momento. Y aquí donde tú estás viendo online puedes ver la letra también donde puedes alabar a Dios, ahí en tu pantalla. Amén. Levanta tu voz, cierra tus ojos, piensa en que estamos alabando a Dios. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia. Cierra tus ojos y canta. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Eso, canta. Quiero oír tu voz. Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia.
lluvia. Derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia. Eso. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Una vez más. 1, 2. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y así es como le damos la gloria, la honra y todo el honor a nuestro Dios Todopoderoso. Y así es como pasamos en esta hora, en esta tarde, al mensaje de este momento. Dios tiene preparado algo importante para nosotros. Me presento, soy el pastor Hugo García Moctezuma de la Iglesia Vida Nueva en Cristo, México. Y estamos hoy iniciando en este capítulo aquí en la ciudad de Durango, gracias a nuestra hermana Gloria que nos ha permitido este espacio para poder iniciar. Pedimos al Señor que nos dé el lugar adecuado para hacerlo, y si es aquí, que sea un lugar donde podamos venir y honrarle no solamente en espíritu, sino también en verdad. Damos la honra y la gloria a nuestro Señor. Si gustan tomar asiento, por favor. Vamos a pasar al mensaje de esta tarde. Y como ya lo saben, en nuestra pantalla vemos el título de este mismo mensaje. El título es El llamado de Elías. Ahí lo estás viendo, tú que nos ves en internet, ya sea en Facebook. No pudimos hoy transmitir directamente en YouTube, tenemos algún problema técnico, pero seguro por la noche vamos a subir el video una vez terminado el
servicio dominical de esta tarde. Así es que iniciamos nuestro tema de esta tarde y vamos a abrir nuestra Biblia. Pues el fundamento o la base bíblica para el estudio de la vida de Elías, especialmente de su llamado, lo vamos a plantear en Primero de Reyes, o el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, y vamos a leer del 1 al 7. La segunda base bíblica o el fundamento es precisamente en la partida de Elías, en Segundo de Reyes capítulo 2, versículo 11. El primer versículo que está en Primero de Reyes 17, del 1 al 7, lo estás viendo en este momento mientras aquí en casa encontramos el versículo en nuestras Biblias. Tú lo puedes ver ahí en tu casa donde estás viendo este servicio dominical, en tu pantalla. Para que pudiera caber, tiene una letra muy pequeña, pero ahora le voy a dar lectura para la honra y para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey: vive Jehová, Dios de Israel, que en cuya presencia me encuentro, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Escóndete en el arroyo y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Pues se fue, vivió, y ahí junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán, donde los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y también bebía agua del arroyo. Pasados algunos días se secó este mismo arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Recuerdas el principio en el mensaje de este versículo? Dios le ordena a Elías Tisbita que vaya a decirle a Acab que no va a llover en 3 años. Este segundo versículo está en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. En este momento también tú lo estás viendo ahí en tu pantalla. Y este es el final del llamado de Elías, o vamos a decirlo de esta manera, el resultado de todo su ministerio, dice Segundo de Reyes 2:11. Aconteció que yendo ellos, o sea, Elías y Eliseo, estaban platicando, y un carro de fuego con caballos bajó y los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Este mensaje de esta tarde es el llamado de Dios, que en tiempos de apostasía, como en los que vivimos hoy día, Dios es inmutable en su soberanía y en su gracia divina. Él siempre ha levantado voces proféticas para confrontar esta misma apostasía y llamar a su pueblo que venga de regreso siempre a Él. Jesús dijo que anda buscándonos como la mamá de los pollitos, o sea, la gallina, los está buscando todo el tiempo. Así es como el profeta Elías Tisbita, cuyo nombre significa mi Dios es Jehová, emerge en este periodo de profunda oscuridad en el reino de Israel, puesto que este mismo estaba bajo una idolatría muy fuerte, bajo el reinado del rey Acab y su esposa, que era Jezabel, y pues de alguna manera es pagana. Elías no era un superhombre, sino un hombre como tú, como yo, o como cualquier mujer de ustedes que nos está viendo en este momento, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esto lo dice también Santiago 5:17, lo que nos revela la accesibilidad de la gracia de Dios, sobre todo cuando Él te llama para su servicio. La vida de Elías, y sobre todo su ministerio, es un testimonio de la fidelidad de Dios, la necesidad de obediencia a su palabra, pero sobre todo, Él nos enseña a través de esta historia que debemos depender absolutamente de nuestro Creador para que pueda prepararnos Él en nuestra vida privada y cuando nos llame a su ministerio público. Así es como Dios, probando, usando y sobre todo restaurando a cada uno de sus siervos, es como trabaja con su Espíritu Santo hoy en día. Y también discernimos un poderoso mensaje en este momento. Elías es un prototipo profético de un evento que está por ocurrir muy pronto, y el mundo entero
va a darse cuenta de que la Biblia no es una historia, no es un cuento, no es nada aquello que solamente crees como metáfora. Es algo real que te da día a día las instrucciones para seguir a nuestro Dios Todopoderoso. Así es como nosotros comprenderemos en esta tarde cómo inicia el llamado de Elías y su ministerio privado. La primer palabra que recibe de nuestro Dios en Primero de Reyes 17 es técnicamente: escóndete. Dios a menudo nos va a someter en este proceso donde va a prepararnos en el silencio, en la quietud o en el aislamiento antes de lanzarnos al frente de batalla. Este periodo, muchos de nosotros pensamos que a veces es un castigo de Dios, pero no es un castigo, es una disciplina divina para forjar nuestro carácter y sobre todo para que aprendamos a depender de Él. Elías experimentó una escuela de obediencia, pero también aprendió a depender totalmente de Dios, desde lo más íntimo hasta lo más público de su ministerio. Lucas 4:25 nos dice que la sequía duró 3 años, pero en Primero de Reyes 18:1 hallamos que la competencia en el Monte Carmelo se efectuó en el 3er año. Sin duda, esta sequía comenzó 6 meses antes de que Elías apareciera de repente en el palacio de Acab para proclamar que esta sequía iba a durar esos 3 años. Entonces, podemos comprender algo importante, amados hermanos y amadas hermanas. La falta de lluvia a menudo en este periodo de tiempo era un castigo por los pecados del pueblo. Así es como vamos a pasar ahora a leer Deuteronomio 11, del versículo 13 al versículo 14, y después avanzamos hasta el versículo 16 para poderle dar de alguna manera el resumen y el enfoque que necesitamos. Sin embargo, tú que estás en tu casa o tú que llevas tu Biblia y estás anotando constantemente, debes también apuntar 2 de Crónicas capítulo 7, versículos del 12 al 14. Esto nos enseña, como lo estamos viendo ahora en nuestra pantalla, dice así: si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo les escribo hoy, dice el Señor, amando a Dios con todo nuestro corazón y sirviéndole con toda nuestra alma, Él nos va a dar lluvia a nuestra tierra. Y escucha bien, tú que sabes algo de agricultura o tú que eres agricultor, que probablemente estés escuchando, viendo este mensaje, Dios establece que hay lluvia temprana para las cosechas. Dios establece que también hay lluvia tardía para poder generar en la agricultura lo necesario para la alimentación de los mismos pueblos. Entonces Dios manda la lluvia cuando el pueblo obedece su palabra. Y dice: recogerás tu grano, recogerás tu vino y tu aceite. Así que, dice el Señor, guárdense entonces, que su corazón no sea tonto o se infatúe, dice la palabra, que no se aparten de él, de servir a dioses ajenos y sobre todo que se inclinen a ellos. Acab y su esposa Jezabel condujeron al pueblo a la adoración de Baal. Recuerda que este periodo de tiempo es cuando el pueblo de Israel se divide en dos, y hay Israel del norte y hay Judá del sur. Entonces, en el norte reinaba Acab, que era naturalmente israelita, y su esposa Jezabel no era israelita. Esto nos deja un mensaje importante en esta tarde, sobre todo tú que no te has casado y que estás esperando que el Señor te mande a tu pareja o a tu ayuda idónea, como decimos en la misma palabra, ¿verdad? El sentido de que debemos entender que Dios tiene a alguien preparado para nosotros, y por eso tenemos un mensaje también que por ahí está grabado en YouTube y que incluso ya lo compartimos el día de hoy. No se unan en yugo desigual, dice la misma palabra. Este es el ejemplo más importante que puedes comprender, el que no debes juntar tu vida, casarte con alguien que no sea de tu propia creencia o tu fe en Cristo Jesús. Ellos, ya casados, conducen a la adoración de Baal. Baal es el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, que en ese tiempo regía este periodo, este lugar. Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 18, no lo tienes que buscar, nos explica claramente cómo el reino de las tinieblas está perfectamente organizado
Y este es precisamente el esquema que el Espíritu Santo te va a mostrar. Hay entidades, hay gobernadores de las tinieblas, hay huestes que están gobernando no solamente lugares o pues sí, ubicaciones físicas, sino que también influyen sobre los gobernantes. Después de dar el mensaje que Elías tenía para ellos, el profeta se retiró 3 años de su ministerio. Durante este tiempo, la gracia de Dios cuidó del siervo, pues el siervo obediente puede depender totalmente del cuidado de su maestro fiel. Entonces comprenderemos que una vez que Elías recibe su llamado, ¿sí? Por instrucciones del Señor se va a Querit, recuerdas que lo dice el primer libro de Reyes, y encuentra entonces a un lado del arroyo que los cuervos van a alimentarlo en la mañana y van a alimentarlo en la tarde. Esta es la clara obediencia de un siervo de Dios. Sin embargo, el mundo completo tiene de alguna forma cierto tipo de reglas o de leyes que si no llueve, pues el río se seca, ¿verdad? Sin embargo, Elías obedece al Señor y nuestro Dios le entrega su provisión todos los días de alimento y de bebida a través del río. Entonces Dios le dijo a dónde ir. Dios le enseñó literalmente que iba a comer pan y carne a través de los cuervos. Incluso el Señor utiliza a veces medios que no tenemos ni idea. El cuervo es la primera ave mencionada en la Biblia y es inmunda, o sea, no es comestible para el ser humano. Pero Dios en su poder y en su omnipotencia manda a estos seres vivos porque son bien inteligentes los cuervos. En Génesis 8:7 nos dice que es un ave inmunda. Sin embargo, Dios hace en su poder y en su majestad siempre lo posible porque llegue la bendición a la vida de sus siervos. Esta provisión no está limitada por nuestras expectativas y muchas veces nuestra lógica incluso se desprende de nuestra mente. Así es como mientras Elías disfrutaba pan, agua y carne, en el lugar donde Dios le había designado, los 100 profetas escondidos por Abdías comían en una cueva solo pan y agua. Entonces, ¿qué nos dice en esta tarde, este mensaje en este punto? Que debemos confiar en el proveedor, no en la provisión. Pero llegó el momento en que después de esta provisión el arroyo se seca, el río se empieza a secar. Entonces, ese es el momento de pensar. Imagínate, si hemos hablado de que Dios manda lluvia al pueblo cuando obedece, yo me imagino que así como tú y como yo en este momento pensamos, ¿esto quería decir que Elías estaba pecando? ¿O que estaba fuera de la voluntad de Dios? En ninguna manera. Dios tiene siempre un propósito para tu vida. Cuando Dios está terminando de trabajar en una zona donde tú te encuentras, Dios ya tiene preparado un lugar para ti. Y este es un recordatorio de que Elías y tú y yo y todos nosotros debemos confiar en nuestro Señor, no en el arroyo, no en la empresa, no en los negocios, en nuestro Señor. Busca primero su reino y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Vamos a ver que ahora sí vamos a buscar Proverbios 3 del 5 al 6 y también encontramos ahí el por qué. Ahora leo yo Salmos 37 del 3 al 6 y aquí vas a encontrar el cómo hacerlo. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque es necesario que nosotros que creemos en nuestro Señor Jesucristo le demos la gloria, la honra y sobre todo el lugar que le pertenece. Es nuestro proveedor, es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Salmo 91, léelo, apréndetelo de memoria para que no te olvides cuál es el lugar que tiene el Señor para ti. Ahora vamos a leer el Salmo 37 del verso del 4 al 6 para que tú sepas cómo tienes que buscar a Dios y de qué manera lo debes hacer. Leemos la palabra de Dios así, dice: deleítate a sí mismo en el Señor, o en Dios o en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, pero sobre todo confía en Él, porque Él va a hacer. Exhibirá tu justicia y como la luz lo hará. O sea que tu derecho llegará como el mediodía. Es decir, que tarde o temprano cuando tú vienes a deleitar tu vida, tu corazón en alabanza al Señor, porque la palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú le alabas y sobre todo cuando tú le adoras, ¿verdad? El Señor, a través de que tú le encomiendes tu camino y todo lo que tú vayas a hacer, no necesitas ir y hacerlo, solo déjalo en sus preciosas manos. Dios siempre tiene un próximo lugar, Dios siempre tiene un próximo medio.
para cada uno de sus siervos, sobre todo cuando le obedecemos. Esta provisión va a desafiar toda la imaginación que puedas tener, va a desafiar todos tus pensamientos y sobre todo toda tu lógica. Pero ¿qué es lo que sucede? Dios trabaja con todos y cada uno de nosotros desde el principio básico de quebrantarte. Imagínate que somos una vasija y esta vasija está vacía porque está llena de hoyitos y está mal hecha. Todo el tiempo que el Señor trata a través de su Espíritu Santo de derramar su gloria sobre ti, si tu corazón no está sanado, si tu vida no ha sido restaurada, entonces te vas a volver a vaciar. Y la palabra de Dios siempre guía a cada uno de sus siervos a este periodo de prueba, el cual significa una disciplina para tu vida. Porque qué extraño mandamiento, ¿no? Le dijo a Elías: vete a territorio gentil en donde una viuda te alimentará. Vamos a leer lo que dice Lucas 4, del 24 al 26. Es bien importante. Vamos allá en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento. Y añadió: de cierto les digo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel, en los días de Elías sobre todo, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Como la palabra nos confirma y hermenéuticamente nos da la respuesta. No fueron solo 3 meses, 3 años. Fueron 3 años y 6 meses, porque Lucas 24 al 26 nos lo confirma. Esto ocurre entonces que hay una gran hambre en toda la tierra en ese momento, pero ninguna de ellas, dice el versículo 26, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y el Señor nos muestra también algo bien importante en esta parte. Aun cuando existen personas ya salvas, probablemente el Señor nos vaya a mandar a depender de una que no es salva. Pero aquí viene la importancia de nuestro mensaje, y sobre todo cuando Dios nos ha llamado para repartir y compartir su palabra a todo el mundo. Sarepta significa refinamiento. Entonces Dios mandó a Elías porque todavía tenía que trabajar en su vida. Este siervo que había sido quebrantado por todas las circunstancias, imagínate, lo manda así con el rey Acab a hablar y decirle que no va a llover. Luego lo manda al río para que técnicamente en el apaciguamiento de la vida puede estar tranquilamente en el río y luego se seca. Entonces imagínate, ¿no? Yo, si fuera Elías en ese momento, yo voltearía y le diría: Señor, pues tú me mandaste para acá, ¿ahora qué voy a hacer? Pero el Señor usa este tipo de circunstancias, de pruebas y de problemáticas que podemos encontrar en el mundo para refinar nuestra vida. Imagínate que entonces el gran alfarero toma tu vida, te quebranta e inmediatamente después te echa el agua del Espíritu Santo, te vuelve a formar como esa vasija. ¿Han visto cómo cuando están formando las vasijas ahí en el tipo de barro y empiezan a formarlas? Queda de alguna manera ya hecha, pero si tú no la pasas al fuego, ese barro va a volver a debilitarse y se deshace de una sola. Es como Dios trabaja en nuestra vida, a través de fuego de las pruebas. Y este principio se repite una y otra vez. Cuando le damos a Dios con fe, y aquí aplica el principio también cuando dice la palabra: traed los diezmos al alfolí y probadme ahora. Esto te lo dice Malaquías 3:10, no me lo inventé yo. Pues el Señor pedirá a veces que incluso le des lo que no tienes, pero con una sola parte que tu corazón designe para hacerlo, así como el apóstol Pablo nos dijo por inspiración del Espíritu Santo. Dios ama al dador alegre. Esto lo dice 2 Corintios 9:7. Entonces, una vez que Elías empieza su ministerio, obedece a Dios, va a Sarepta y le toca la puerta a la viuda lo recibe. Pero resulta pues que su hijo de la viuda, después de obedecer y de todo el esquema, el muchacho se muere, enferma y muere. Obviamente la viuda, como buena gentil y como todos nosotros, pues ya lo viste, acabo de reclamarle al Señor si yo fuera Elías. Y le dice pues que por qué ha caído en tal prueba, ¿verdad? Esto quiere decir, amados hermanos y amadas hermanas, que Dios aún en su amor y en su misericordia va a trabajar contigo. Dice que no ha terminado la obra hasta que Él la perfeccione. Entonces después de la prueba viene nuevamente la bendición. Grandes bendiciones a menudo son seguidas por estas pruebas. La muerte del hijo de la viuda fue una prueba de fe.
no para nada más la viuda, sino también para Elías, porque así que desafía la percepción de la bondad de Dios. Entonces aquí Elías, en lugar de quejarse y de empezar a hacer berrinche o decir, pues qué Señor a mí, Elías comienza a interceder con agonía, pero también con mucha fe. Ora y se tiende sobre el muchacho. Ahí es cuando Dios realiza el primer milagro de resurrección, el cual está registrado en la Biblia. Este milagro no solo confirma la palabra de Dios a través de Elías, sino que es un prototipo del poder de Dios sobre la muerte. Y esta culmina con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto te lo dice mejor que yo 1 Corintios 15:20. Así es que Dios ha prometido que también vamos a vencer a este mundo y vamos a resucitar. Vamos a pasar al segundo punto de nuestro mensaje en esta hora. Y es cuando, una vez que Dios ha trabajado contigo, con tu persona, Dios tiene un llamado para ti. Y entonces va a mostrarte cuál va a ser tu ministerio o cómo quiere que tú le sirvas de manera pública. Esto lo puedes leer mucho mejor y con gran detalle en la semana que viene en 1 de Reyes capítulo 18. ¿Qué es lo que le dice a Dios en este capítulo a Elías? Muéstrate. Después de la preparación y la prueba en privado, yo llamé a Elías a un ministerio público donde debe confrontar y debe restaurar al pueblo de Israel. Y él tiene que mostrar la fidelidad de Dios en lo secreto. Porque entonces cuando Dios te prueba en lo secreto, Él va a darte la autoridad en público. Hay que admirar la paciencia de Elías. Imagínate, 3 años tuvo que esperar para predicarle al rey Acab que no iba a haber lluvia, que iba a haber sequía. Qué valentía, ¿no? Vamos a leer en 1 de Reyes 16:33. Dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que hizo el rey Acab? Para que comprendas en dónde está la transgresión. Y sobre todo tú que conoces ahora de nuestro Señor Jesucristo, pero que todavía no has dejado las imágenes y esos santitos que andas cargando por ahí. Dice la palabra de Dios en 1 de Reyes 16:33. Hizo también Acab una imagen de acera, o sea, por ahí tengo una imagen, si gustan después se las comparto. Y así Acab, más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes que él, para provocar la ira de Dios, del Dios de Israel. Todas las personas que se tienden a la idolatría, a generar este tipo a veces de imágenes, a veces también hacemos una especie de idolatría con personas que admiramos muchísimo. Evitemos este tipo de circunstancias, porque el Señor Todopoderoso dice la misma palabra en la oración del Shema. La oración del Shema es aquella oración que repiten los judíos y que se la entregan a sus hijos y hacen que los hijos la repitan con sus hijos. Oye, Israel, el Señor Jehová tu Dios, uno es, así es como comienza. Vamos a ver en este esquema cómo también Elías, en esta porción de la palabra, está con Abdías y Abdías significa siervo o adorador del Señor. Pero aquí vamos a contrastar algo importante. Abdías era un sirviente de Acab y en lo secreto, o sea, creía en nuestro Dios Todopoderoso y le servía en silencio. Él, o gracias a él, fue que algunos de sus profetas del Señor fueron rescatados de manos de esta Jezabel y los escondía en las cuevas. Él fue quien proveía pan y agua, mientras que el cuervo proveía pan, agua y carne, ¿verdad? Entonces, aquí contrastamos esta parte. Abdías servía a Acab en los secretos, esto lo dice en los versículos del 7 al 8. Trataba de servirle a Dios, sí, pero también era como sirviente de Acab. Entonces, pues imagínate, los idólatras y paganos, pues yo creo que si él declaraba su fe en público, pues o por lo menos le iban a dar muerte o por lo menos lo iban a desterrar, ¿no? Entonces, aquí comprendemos algo importante. Esto te lo dice Hebreos 3:13, lo que acabo de mencionar. Mientras Abdías estaba dentro del palacio, Elías sabía ya la voluntad de Dios, estaba dispuesto a seguirla y obedecerla. Abdías no sabía lo que estaba pasando a niveles generales. Mientras que Elías se esforzaba por salvar a la nación de Israel, Abdías buscaba pasto para salvar a los caballos y las mulas. Y esto es como podemos comprender, a veces hay mucha gente, sobre todo en el cristianismo, tratando de salvar este planeta que ya no tiene salvación. Dice que está enfermo, dice que ya no hay más. Es importante comprender que no debemos tirar basura, sí, pero es más importante que nos dé mucho más pesar el no hablarles a las personas de que solamente en Jesús hay salvación hoy día.
Es triste, pero tenemos demasiados Abdías en estos días y muy poquitos Elías que están profetizando que el Señor viene pronto. Entonces hay un contraste entre el servicio y el compromiso que tienes hacia Dios. Abdías, alguien que era creyente, pero en lo secreto trabajaba para Dios, en el palacio de Acab, como lo acabo de mencionar. Y esto contrasta con Elías, quien sirve a Dios públicamente y sobre todo sin temor a hacerlo. Es como debemos hacerlo nosotros. Aquí entonces vamos a resaltar algo importante. Qué valentía de manera pública, ¿no? Demasiados Abdías hoy que entre semana se olvidan que son hijos de Dios y no tomamos nuestra cruz cada día. Pocos Elías que todos los días están proclamando el evangelio. A diferencia de Abdías, quien quizá no había escuchado el llamado directo que Dios tiene para ti en esta tarde. Vamos a ver qué nos dice Dios en Mateo 16, 24. Esto es para ti, para mí, para todos. Abre bien tus oídos espirituales, ahí te va. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, a ti, a mí y a todos en este punto del mensaje: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tienes bastantes ocupaciones, tienes bastantes necesidades, por supuesto, pero recuerda algo importante: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy tenemos este mensaje y lo estás escuchando. Necesitamos Elías que se atrevan a tomar una postura pública, sobre todo por la verdad que dice que es Juan 14:6, es Jesús. Porque este mundo cada vez más hostil, cada vez con menos amor hacia el prójimo, está en decadencia. No hay nada de que vamos a recuperar el planeta y todo va a ser. Estamos en los últimos tiempos. Y aquí comprenderemos algo importante. Elías contra Baal, ¿no? El profeta no tuvo miedo de enfrentarse al rey Acab. No tuvo miedo de decir la verdad. Porque el malo siempre culpa al creyente por los problemas del mundo, ¿no? Nunca piensa en culparlo por sus pecados. Así es como la competencia no era entre Elías y Acab. Esta competencia es como hoy día, es entre el dios Baal, y el rey de reyes, que es nuestro Dios todopoderoso. La nación estaba claudicando, no solamente que se había dividido en dos reinos, sino estaban ya entre dos caminos. Así que, así como hoy, es tiempo de que tomes una decisión. O vas a servir al mundo o vamos a servir a Dios. Vamos a ver qué es lo que dice Éxodo 32, 26, Josué 24, 15. Pero yo quiero que recalquemos este mensaje en Mateo 12, 30, que dice así. Técnicamente los versículos que mencioné es el compendio de esto que dice Mateo 12, 30. La palabra de Dios dice así en esta porción. Fíjate bien, el que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La cosecha está lista, la mies está madura. Es necesario que prediquemos que en Jesús hay salvación. Así es como Elías confronta el pecado, pero el pueblo no responde. Elías pide una situación imposible. El verdadero Dios contestaría por fuego, por supuesto. Él sabía que Dios ya había contestado por fuego en años anteriores. Esto lo puedes leer mejor en tu casa, en el momento que tengas tiempo. Lo lees en Levítico 9:24 y Primero de Crónicas 21:26. Cuando el Hijo de Dios obedece su palabra, confía en nuestro Señor Jesucristo, no debes temer al fracaso. Por supuesto, tendrás muchas dificultades y muchos problemas, pero si tú obedeces y confías en la palabra de Dios, no vas a tener por qué temer al fracaso. Va a ser una disciplina más que Dios te va a poner, porque Él ya tiene un propósito perfecto para tu vida. Y Él contestará por fuego, pero no literalmente hoy, sino te va a dar la pasión, las ideas, todo lo necesario para que tú puedas decirle al mundo que tiene que levantarse en contra de este Dios con D minúscula llamado Baal. Probablemente no lo escuches hoy día, pero probablemente el enemigo ha sido tan sutil y tan inteligente que hasta el internet pudiera ser este propio Dios Baal. Y él no puede contestar ni por fuego ni por agua. ¿Recuerdas? Dice que Baal era el dios de la lluvia. Por esa razón estamos escuchando la alabanza de introducción cuando decimos Dios manda lluvia. Y por esa razón le dice al rey Acab que no va a haber lluvia, para demostrar que Dios es un Dios celoso.
que no quiere que la adoración se vaya hacia nadie más, solo a él. Entonces, Dios le permite a Elías burlarse de los profetas de Baal. El que mora en los cielos se reirá, dice Salmos 2:4. Así que si tú estás pensando que Dios no es justo y que Dios no ha respondido a tus oraciones, no te preocupes, tú sigue teniendo fe. Dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, pero es la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando tú crees que Dios está callado, Dios está obrando y esperando el momento a que, aunque tú le eches los cántaros de fuego como Elías ahí en el momento del sacrificio o de la competencia, aún así Dios va a obrar en tu vida y va a obrar en toda la vida de las personas de manera pública cuando tú realmente le obedezcas, cuando tú realmente sigas su palabra y sobre todo escuches con mucha claridad el llamado que Dios te ha hecho en esta tarde. Vamos a leer por qué razón dice Salmos 115 del 4 al 5 y yo me fui hasta el 8. ¿Por qué razón estos dioses con D minúscula, Baal, la Virgen María, Buda, ¿quién más te puedo citar? A todos los dioses con D minúscula. Y esto es la descripción que dice Salmo 115, los versículos del 4 al 5. Vamos a leerlos. Los ídolos de ellos pueden ser de plata, de oro, pero son obras de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Son semejantes, me salté hasta el versículo 8, son semejantes a ellos, los que hacen lo mismo y cualquiera que en ellos confían. O sea, para que tus oídos puedan escuchar, para que tus ojos puedan ver la gloria de Dios, deshazte de esos ídolos. No puedes seguir teniéndolos ahí, por ahí en tu casa. Es importante que tú comprendas que Dios es un Dios celoso, ya lo había mencionado, pero te lo tengo que repetir, porque cuando llegó el momento del sacrificio, o sea, a las 3 de la tarde, era obvio que Baal no iba a contestar, ¿verdad? Ahí es como vemos una confrontación con la idolatría. Vamos a ver qué es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y este es el inicio de del Shema, o la Shema, como dicen los judíos. Ahí te va. Dice la palabra en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué importancia tiene sobre esta parte? Muchas veces, y sobre todo en este esquema, ¿verdad? Muchas veces confiamos en alguien, gracias mi amor, que nos da provisión. Muchas veces confiamos en nuestro trabajo o a veces en nuestro propio jefe. Aquí la importancia que tenemos que entender de este mensaje en esta tarde es que tenemos que confiar en Dios y tenemos que buscarle a Él. Entonces Elías se burla de los profetas, como ya mencionamos, porque era falso su Dios, sigue siendo falso. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero es nuestro deber mostrar a nuestro Dios Todopoderoso y refutar esta idolatría. En algún momento alguien me preguntó, es que ¿cómo puedo confrontar a los nuevos hermanos cuando están recién convertidos del catolicismo? Pues tienes que decirles, mira, vete a Primero de Reyes, busca la historia de Elías y verás cómo tuvo que confrontar al pueblo de Israel porque estaban adorando a este Dios Baal. Entonces, ¿se trata de Elías contra el pueblo de Israel? No, pero es importante dejar al descubierto la necedad y sobre todo el pecado de la adoración a otros dioses, en este caso Baal. Esta no era ni la mitad de la tarea que debía hacer Elías, ¿verdad? Pero vamos a entender algo importante. Una vez que Elías llega al momento de la competencia, está el altar del Dios Baal y el altar de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Qué fue lo que hizo primero? Lo que hizo primero fue reparar el altar. Entonces, este altar que el mismo pueblo destruyó porque pues ya estaban ellos adorando a Baal, es algo que tenemos que reconstruir. Entonces, son 4 sencillos pasos los que vamos a hacer. Primero, vamos a restaurar o reparar el altar personal de nuestra devoción. Has dejado de orar, has dejado de leer la Biblia, has dejado de buscar a Dios desde todo tu corazón y desde toda tu mente. Ese es el altar que vamos a reparar. Entonces, una vez que tú reparas el altar de tu personal devoción con Dios, vamos a reparar el altar familiar. Y una vez que reparamos el altar familiar, vamos a reparar el altar del sacrificio. Es decir,
Vamos a trabajar con nuestra vida, vamos a trabajar con nuestros devocionales y hacer un verdadero discípulo para después traer a nuestra familia delante de los pies del Señor y obviamente entonces mostrarles que necesitamos una verdadera comunión con Dios. Entonces, así como Elías, él usó 12 piedras. Estas 12 piedras simbolizaban a las 12 tribus de Israel. Tú y yo en esta tarde, como no somos judíos, podemos hacer esta representación con esas 12 piedras, pero pensemos, estamos en agosto y de aquí al otro agosto son 12 meses. Que cada mes sea una piedra, que cada mes llegues tú a este altar donde estamos empezando hoy, en este servicio dominical, y tú te preguntes, ¿a cuántas almas les he hablado de que solamente en Jesucristo hay salvación? Y una vez que tú tengas esa respuesta, vas a regresar cada mes y vas a decir, Señor, estoy haciendo tu obra y estoy predicando el evangelio a las criaturas como tú lo instruiste. Entonces, para mí y para ti en esta hora, esos 12 meses van a representar esto. Cada mes vamos a hacer cuentas, digamos, concienzudamente de forma espiritual. Y probablemente como vamos a presentar la Santa Cena cada inicio de mes, entonces podamos nosotros mismos poner delante de Dios a todas las almas que podemos traer a sus pies, ¿verdad? Así es como podemos de alguna manera entonces entender que Dios en ese momento, cuando está Elías, pues ya sabes que vertió unos cántaros de agua para que todavía la madera todavía estuviera más húmeda, para que el sacrificio estuviera húmedo. Sin embargo, el fuego de Dios consumió la madera, consumió el sacrificio, consumió el agua y el altar. Entonces, no pondremos un altar hoy para quemar algo, ¿verdad? Pero sí pediremos al Señor que perdone nuestros pecados, que perdone todas las faltas de cortesía, de oración y sobre todo de leer su palabra, para que podamos regresar mes con mes a confirmar nuestro compromiso con el Señor, porque Él está cerca. Y si tú no le has hablado de Dios a tu hermano, a tu hermana, a tu primo, a tu sobrino, el Señor te va a reclamar esa sangre. Recuerda también que está escrito en la palabra. Así es que vamos a leer Deuteronomio 13 del 1 al 3 para saber qué es lo que dice Dios en este momento respecto a esta circunstancia. No darás profeta, no darás oído a las palabras de tal profeta. Quiero, antes de que termine de leer esta porción, quiero hacerte una aclaración bien importante. Existen hoy día infinidad de personas que se levantan y dicen, incluso en la iglesia, el Señor me ha dicho que tenemos que hacer y tal. No demos oído a las palabras del profeta si este no está basado en la palabra de Dios, ¿sí? Obviamente, si el tal profeta te ha venido a decir algo que dijo en sus sueños, debemos confrontarlo con la misma palabra, porque Jehová nuestro Dios nos está probando, dice la palabra, para saber si amas más a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, o simple y sencillamente quieres saber qué es lo que depara el futuro. Este tipo de juicios, cuando llegan al pueblo, estos nos preparan para el camino, pero sobre todo nos van a preparar para la bendición de Dios. Entonces, el profeta le dijo al rey que regresara a su casa, porque la lluvia se acercaba. Baal era el dios de la lluvia, ¿verdad? Pero no podía ni enviar fuego ni hacer llover en ese momento. Al emprender el rey su camino, Elías empezó a orar por lluvia, de la misma manera que 3 años atrás oró por esa famosa sequía. Entonces, ¿qué es lo que hacía Elías? Él sabía cómo velar y cómo orar. Esto lo dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. ¿Qué es lo que debemos hacer con respecto a la oración? Perseverad en ella, dice, velando en oración con acción de gracias. Es decir, que todo lo que te ocurre es el propósito de Dios para tu vida. Dale gracias. Si no te ha respondido aún lo que le estás pidiendo, dale gracias. Está evitando que tú tengas ciertos problemas con esa misma respuesta. Pero pensemos en algo importante. Elías sabía cómo persistir en la oración hasta que Dios enviara la respuesta. Entonces, Dios no envía lluvias de bendición, sino hasta que el pecado sea juzgado.
Hoy día, gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él ha cargado todos y cada uno de sus pecados. Entonces, lo más importante es lo que hacemos con Dios en privado, es mucho más importante. Porque eso que hacemos en privado, Dios lo va a reforzar en público. Así que, si nuestra vida de oración, si nuestra vida de obediencia nos prepara en lo secreto, Dios nos prepara para nuestra vida pública. Entonces tenemos que estar dispuestos a pasar por el arroyo seco, a hacer esas vasijas vacías que van a ser quebrantadas y formadas nuevamente, a ver y entender que vamos a estar de pronto con uno o varios muchachos muertos. Pero si no obedecemos la palabra de Dios, si no seguimos las instrucciones literalmente, nunca tendremos las victorias del Monte Carmelo. Dios no nos va a respaldar de manera pública. Así es que recuerda y grábate esto bien importante, llévatelo impreso en tu corazón en esta tarde. Isaías 40:31 te lo va a decir mejor que yo. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, pudieras decirme en este momento, esto es cuando el Señor Jesucristo venga, como dicen Tesalonicenses, y nuestro cuerpo sea transformado. Naturalmente que sí es seguro que sea de esta forma, pero si tú buscas a Dios todos los días, recuerda cómo Jesús buscó al Señor también para recibir fortaleza. Recuerda cómo cuando ayunó 40 días y 40 noches, pidió fortaleza y los ángeles vinieron a fortalecerle. Así es como trabaja nuestro Dios Todopoderoso, buscándole de todo tu corazón y de toda tu mente y de toda tu alma. Sin embargo, las pruebas y la restauración van a ser algo como parte de este mismo proceso. Esto lo puedes leer mejor en Primero de Reyes capítulo 19. Incluso después de esta gran victoria, como Elías ante todo el pueblo y después de que Baal quedó avergonzado, ¿sí? Él como siervo y tú como siervo, nosotros vamos a experimentar desaliento, vamos a sentirnos agotados, pero la gracia de Dios va a manifestarse en una restauración completa. Siempre va a demostrar su fidelidad a través de esto. ¿Para qué? Para que comprendamos algo importante. No dependemos de nuestras propias fuerzas, pero Dios estableció un descanso, y esto es un mandamiento que Dios lo puso en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 10. Nuestro cuerpo está diseñado y necesita ese descanso. Dice la palabra en Éxodo 20 del 8 al 10. Lo estás viendo también igual en tu pantalla, como siempre, y le doy lectura. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas obra, no hagas nada, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni al extranjero que tienes hospedando, que está dentro de tus puertas. Técnicamente dice así. Entonces hay un día de reposo. Esto quiere decir, hermano, hermana, que necesariamente debemos guardar el sábado. Recuerda algo importante, nuestro Señor Jesús es nuestro reposo. Hoy día, como en Hechos podemos encontrar, los apóstoles comenzaban a trabajar en la obra los días domingo. Entonces, si vas a guardar el día domingo, guárdalo. Si necesitas trabajar, porque muchas veces trabajamos algunos hasta los domingos, bueno, tómate el lunes o el martes, pero designa un día para descansar, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Es importante que tú lo hagas. Una vez que Dios trabaja en ese descanso, Santiago 5:17 nos recuerda que Elías era una persona como tú, como yo, y también necesitaba ese descanso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algo importante. Dios nos está poniendo a un Elías como en esta tarde para entender que vas a tener pruebas, vamos a fracasar en algunas circunstancias, así como tú o como yo nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? Elías se enfrentó 850 encolarizados profetas y no tuvo miedo, pero luego se echó a correr cuando Jezabel le dijo que le iba a dar pirrín. Las amenazas de una mujer pueden con más fuerza a veces que cualquier otra persona, ¿verdad? Es cierto que había un motivo físico,
Él estaba cansado por su gran labor en Carmelo, ¿verdad? Esto lo dejó agotado y lo exhaustó, sobre todo emocionalmente. Pero tú, yo, como hijos de Dios, tratemos de cuidar nuestro cuerpo, especialmente en el esquema del descanso. Los periodos intensos en el ministerio y sobre todo cuando estamos generando un sacrificio, estoy esquemáticamente hablando de a veces ayunamos. Trata de descansar, esto te lo dice Marcos 6:31. La principal causa del fracaso de Elías fue espiritual. En lugar de seguir poniendo sus ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Dios Todopoderoso, y para nosotros hoy nuestro Señor Jesucristo, él volteó a ver a Jezabel y le tuvo miedo. Escuchó sus amenazas y se olvidó de seguir esperando en las promesas de Dios. Esperó la orden de Dios en cada paso que dio, léelo desde Primero de Reyes del 17. Pero ahora su temor lo llevó a una impaciencia, y esta impaciencia lo hizo desobedecer. ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Vamos a leer Levítico 26, ¿verdad? Del 14 al 16. Igual lo tienes ahora en tu pantalla. Dice la palabra de Dios así. Y dice Dios a ti, y abre tu oído espiritualmente. Pero acontecerá que si no oyes la voz de Dios para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te he entregado o te intimo hoy, dice la misma palabra a través de Moisés, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La palabra de Dios está llena de bendiciones y de amor y la misericordia de Dios, pero también están llenas de ciertos juicios. Se me va la luz. ¿Me ayudas a conectar la extensión, por favor? Gracias. Entonces, para que no nos suceda, hoy que tú estás escuchando esto, y como ya lo aclaramos también en Mateo, si no somos con Jesús, somos contra Él. Si no vamos a cegar con Él, vamos a desparramar. Dios ordena los pasos de un hombre bueno, pero los del profeta incrédulo, los del profeta y del siervo desobediente, solamente van a tener más problemas en su vida. Dice el Salmo 37:23. Ahí lo estás viendo en tu palabra, en tu pantalla nuevamente. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Para que Dios apruebe tu camino, para que Dios apruebe todo lo que estás pensando hacer, primero acércate a Él. Él va a ordenar tus pasos, te va a dar una estructura correcta y adecuada y te va a indicar hacia dónde tienes que ir. Este es el mensaje que Dios tiene hoy en esta tarde para ti y para mí. Elías huyó a Judá y se olvidó de que la hija de Acab también reinaba ahí, con Joram. Y esto te lo dice Segundo de Reyes 8, del 16 al 18. Viajó, fíjate bien, más de 130 kilómetros, supuestamente para salir de Guatemala, pero se fue a Guatepeor. Elías dejó a su criado ahí y se fue al desierto. Él estaba dispuesto a tirar la toalla. Es mejor que nosotros como hombres podamos, o mujeres, entender que Dios estableció una fórmula, varón y hembra. En este caso, si tú no estás casado y todavía no llegas a tener esta gran bendición, puedes acercarte a otro hermano, porque dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Por lo general, la soledad y el abatimiento van de la mano. Nos exhausta física y emocionalmente. Elías se acostó a dormir y su oración junto a la cama fue: Señor, ya quítame la vida. Moisés elevó esta misma oración, pero en un momento distinto de gran desaliento. Esto lo puedes leer en Números capítulo 11, versículo 15. También Jonás 4:3 te lo dice mejor que yo. Elías tenía sus ojos puestos en sí mismo y lo que hizo o no hizo, en lugar de continuar viendo al Señor. Cuánta gracia el Señor refresca a su siervo cuando realmente comprendemos que le necesitamos solamente a Él. El Señor sabía que Elías necesitaba alimento y descanso, así como despertar espiritualmente.
Elías come y luego se vuelve a dormir. No vemos evidencia de arrepentimiento ni confesión en esta primera etapa. Parece como si hubiera dado por vencido realmente. Pero Dios volvió a enviar otro mensaje y por segunda vez llegó el ángel, y en esta ocasión ahí fue cuando Elías se levantó y volvió a emprender su camino. Esto nos quiere decir que Dios va a buscar una manera de dejar a las 99 ovejas por ir por esa que está perdida. La mano del Señor guió al monte de Oreb con Moisés, y ahí fue donde él recibió su llamamiento en Éxodo capítulo 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede una vez que volvemos a caer? Pues Dios te va a reprender como a Elías. Esto te lo dicen los versículos del 9 al 18. Entonces, la pregunta de Dios hacia su autocompasión, le dice el Señor a Elías, como te dice hoy en este momento: ¿qué haces aquí? O sea, ¿por qué estás lejos de donde yo te voy a poner para que tú brilles y resplandezcas con mi gloria? Esta es una pregunta que debe confrontarnos a nuestro lugar actual y nuestro propósito ante los ojos de Dios. Especialmente cuando te sientes solo o desanimado. Cuando esto suceda, no te encierres en la autocompasión, porque debes escuchar la pregunta de Dios: ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás autocompadeciéndote? ¿Por qué estás en esa depresión? Dios se va a revelar no en el viento, no en un terremoto o el fuego, como en este caso con Elías, sino en un silbo apacible y delicado. Esto nos enseña a Elías y sobre todo a cada uno de nosotros que la obra duradera de Dios a menudo se logra en la calma, en la quietud, porque su palabra está obrando en nuestros corazones. No siempre obra con grandes despliegues de poder o de ruido. No siempre obra con grandes llamados de lenguas o con este tipo de milagros que muchas veces te prometen en ciertas iglesias. Esta es una lección sobre la sutil voz de Dios hablándote a ti y hablándote a tu corazón. En medio del ruido, de las distracciones de este mundo, necesitamos ese momento de calma, ese momento de silencio para escuchar la voz de Dios. La obra de Dios más profunda será aquella que tú puedas escuchar cuando el mundo entero debe callar. Entonces hay que aprender a valorar que Dios trabaja muchas veces también en lo callado y en lo quieto. Y es cuando Dios te va a dar una comisión nuevamente a tu vida. Así es como Dios le dio a Elías nuevas instrucciones. Le dijo que tenía que ir a ungir a Hazael, a Jehú y a Eliseo. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice en este momento? Regresa a tu trabajo, deja de afligirte y de preocuparte. Es alentador que incluso cuando fallamos o sentimos esa derrota, la gracia de Dios nos ofrece una segunda oportunidad. No quedemos ahí en el lamento o en la queja. No nos quedemos ahí en esa depresión. Dios nos llama a regresar a nuestro propósito, a retomar nuestro trabajo en su servicio que nos ha encomendado fehacientemente. Su plan para nosotros no se frustra por tus debilidades, sino que Él va a capacitarte para hacer lo que necesitas. Entonces, aun cuando tú ya estás cansado y Dios está a punto de llevarte con Él, te va a buscar un reemplazo para lo necesario. Y esta es la manera maravillosa de Dios. Anima a Elías y le asegura que ya hay 7,000 creyentes fieles en la tierra. Entonces, ¿dónde estaban estos creyentes cuando Elías necesitaba ahí en el Monte Carmelo que le echaran porras? Nunca lo sabremos, pero todo el trabajo que hacemos, incluso cuando tú vas y le hablas a alguien o le das ánimos y le dices que en el nombre de Jesús hay poder y hay salvación, Dios te lo va a reconocer en lo público. Cuando el ministerio de Elías ya se acercaba a su fin, él tenía que escoger sucesor. Naturalmente que el primer paso fue nombrar a Elías, ¿verdad? Entonces, él pone su manto o su túnica sobre Elías, y esto significaba que le estaba cediendo ya este poder sobrenatural de profetizar. Elías quiso despedirse de sus seres queridos, y esto sí se le fue permitido. Pero piensa hoy, en esta tarde, en esta hora. Probablemente digas: yo voy a despedirme de mi familia y ahorita sigo al Señor. Pero
si el Señor ha dispuesto que tú seas llamado en esta hora o en esta tarde, no vas a poderte despedir de nadie. Entonces es mejor que tomes tu cruz y le sigas. Vamos a ver qué es lo que dice Lucas en el capítulo 9, versículos del 61 al 62. Entonces, dice la palabra. Ahí está. Entonces también dijo otro: Señor, te seguiré, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, si tú puedes comprender algo importante en este mensaje, es que cuando Dios nos llama, es importante que sigamos sus instrucciones, su palabra, pero sobre todo que no pongas a nadie más delante de él. El hecho de que Eliseo matara a los bueyes, usara todo lo que tenía como recursos a su alcance, quiere decir que estaba rompiendo o terminando con su pasado. Él quemaba sus puentes detrás de sí. Así en la fiesta participaron sus amigos, todo el vecindario, incluso la familia de Eliseo. Todos ellos vinieron a decirle que le fuera bien en su nuevo llamado. Pero no todos corremos con la misma suerte, ni podemos hacer fiestas, ¿verdad? Segundo de Reyes 8, del 8 al 15 te lo dice mejor. Pero también Eliseo fue quien ungió a Jehú en Segundo de Reyes 9, del 1 al 10. Sin embargo, puesto que Elías ungió a Eliseo, es que indirectamente él ungió a los demás. Quiere decir que es tu labor también traer a los demás a los pies de Cristo. ¿Has notado que en la Biblia por lo general Dios llama a personas que están ocupadas? Moisés estaba pastoreando ovejas, Gedeón estaba trillando trigo, Pedro, Santiago y Juan estaban muy ocupados en su negocio de pesca. Nehemías era el copero del rey. Así que, ¿qué estás haciendo tú? Dios no tiene lugar para gente ociosa. Sin duda, Eliseo dio muestra de fe y rendición al dejar a toda su familia y su hogar, las riquezas que tal vez heredaría, porque al mencionar que hizo tal fiesta para todo el pueblo, quiere decir que ellos tenían recursos, ¿no? Y pues obviamente él dejó todos esos recursos para asumir su ministerio. Mientras el ministerio de Elías fue de terremoto, de fuego y de viento, el ministerio de Eliseo fue en silbo, apacible y delicado. Por supuesto, habrá juicios como en el ministerio de Elías, porque el pecado debe juzgarse, pero esta experiencia en la vida de Elías es una buena advertencia contra la depresión, el desaliento y sobre todo el desánimo en ti y en mí, que ya somos hijos de Dios. Cuando te sientas así, que no has logrado nada, ten por seguro que Dios te está preparando para algo mucho más importante, ¿no? Así que hubiera sido quizá mejor si los 7,000 que estaban escondidos hubieran asumido su posición junto al profeta y ponerse a servir en la iglesia, ¿verdad? Pero probablemente la actitud de Elías acortó su ministerio. La mejor solución para el desaliento está en Isaías 40:31. Acércate a Dios, Él te va a dar fuerzas. ¿Sí? Cuando te encuentres en este punto, si tú buscas a Dios, por pequeño que parezca ese momento, esta gran respuesta, como dice Jeremías 33:3, Él te va a responder. Tendrá un impacto interno y quizá no solamente en tu vida, sino en la vida de los que te rodeen. Por eso debemos confiar en Dios. Dice la palabra y escúchalo bien. Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La palabra de Dios nos muestra a través de Efesios 2, 8 y 9 que la salvación no es por obras, sino por gracia. Pero hoy y mañana y todos y cada uno de tus días debes proyectar el amor de Dios, sobre todo aquellos que no han escuchado que en Él hay salvación, porque Él viene pronto y esa obra que tú haces tendrá su justo galardón. La respuesta de Eliseo al llamado de Dios es un modelo para nosotros. Cuando Dios nos llama a su ministerio, va a ser para que tengamos una vida mayor. Estemos dispuestos entonces a dejar todo en el pasado, sobre todo aquello que nos ata a Él, que nos distrae de su propósito, para poder entonces abrazar plenamente lo que Dios tiene preparado para nosotros.
Así es como Elías entonces continúa su ministerio a través de Eliseo. No somos indispensables en el reino de Dios, pero somos llamados a servirle. El ministerio no se trata de nuestra fama o de nuestros likes. Es nuestro legado, pero solo en la obra continua de Dios. A través de las generaciones podemos dar, como dice el Shema, transmitirlo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Debemos estar dispuestos a ser usados por Él, pero sobre todo a permitir que la prueba del fuego pase por nuestra vida. Así aprenderemos a confiar y su obra prevalecerá en nuestros corazones. Elías, la vida de Elías, su ministerio, culmina en una demostración gloriosa. El carro de fuego y el torbellino que se lo lleva, los versículos 11 y 12, ya lo leímos. Mientras Elías y Eliseo caminaban y hablaban, un carro de fuego con caballos de fuego apareció y los separó. Este es un evento milagroso. Recuerda, la palabra dice, uno será tomado y otro será dejado. El arrebatamiento glorioso es el prototipo profético del rapto. Aquí en este esquema con Elías, él fue tomado, como lo dice la palabra, ¿verdad? Arrebatado, harpazo se dice en griego. Y esta es una demostración del poder de Dios, que va a librar a su iglesia de la gran tribulación, porque no nos ha puesto para ira, dice la misma palabra. Este evento es el claro tipo profético del arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 16 al 17. Vamos a leerlo para que veas que no es algo que me estoy inventando, o una doctrina como dicen que fue inventada hace poco. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Esto quiere decir claramente a través de los ojos de la misma palabra que su segunda venida es un evento totalmente diferente. El testimonio de Elías nos confirma este arrebatamiento. Eliseo ve el evento y clama, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, reconociendo el poder espiritual que se iba con Elías y la magnitud de tal evento. Entonces, Dios proveerá siempre una salida para nosotros. La experiencia de Elías nos muestra que aunque Dios permita que vivamos pruebas, a menos de que pasemos por estas y en nuestra profunda debilidad, como esa depresión y la famosa huida de Jezabel, de cualquier manera Dios siempre va a tener una salida y va a hacerte salir de ese problema, para que muchas veces comprendas que debemos ser aquel hijo pródigo, incluso de manera sobrenatural, porque Dios tiene que cumplir su propósito en tu vida para que tú puedas llegar a la victoria final. Y puedas decir como Pablo, he pasado, he luchado la buena batalla de la fe. Este es un llamado. La historia de Elías es un poderoso recordatorio, ¿verdad? Dios te va a preparar en lo privado para que tu ministerio de manera pública sea como lo debe ser. Así es como Dios, a través de su profunda gracia, va a restaurar tu vida, te va a sacar de esa depresión y de ese desánimo. Él es fiel y lo va a hacer. Hoy en Cristo somos salvos por medio de la fe. Dios nos permite vivir por pruebas, pero siempre nos va a dar una salida. Así como Elías fue arrebatado, la palabra de Dios nos enseña que Cristo viene pronto por su iglesia. Maranata. Proféticamente, esto se alinea con las fiestas de las trompetas, el Rosh Hashanah. Déjame ponerle pausa. Ahí está, ya. Ahí sigue la alabanza. Para este año 2025, el Rosh Hashanah, o la fiesta judía de las trompetas, comienza al atardecer del lunes 22 de septiembre y finaliza el anochecer del miércoles 24. No estoy diciendo claramente, vamos a recalcarlo, no estoy diciendo que el rapto se lleve a cabo en estas fechas. Dice Mateo 24:36. Y sí, abre tu Biblia y léelo para que sepas cuándo va a suceder. Dice Mateo 24:36, el día y la hora
Nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Esta fiesta se lleva a cabo en el primer día del mes de Tishrei y generalmente cae entre septiembre y principios de octubre. Este debe ser un tiempo de introspección, de oración y de arrepentimiento. Esta fiesta de Rosh Hashanah, o la fiesta de las trompetas, culmina con la fiesta del Yom Kippur, o sea, el día de la expiación, que es 10 días después. Este es un acto, un evento totalmente para los judíos, ni siquiera para gente que se cree judía. Es un acto profético y sabemos que cuando dice la palabra que al final de la trompeta, es de este tipo de trompetas que vamos a escuchar. Cuando en los soldados se escuchan trompetas, hay unas trompetas para entender que hay trompetas para levantarte e ir a la batalla, pero hay trompetas que están dispuestas para que tú te levantes y estés listo. Esto es lo que va a suceder. Primera de Corintios 15:52. Dice la palabra de Dios así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nuestros cuerpos serán transformados. Esto es lo que dice la palabra que va a suceder. Como Elías, somos llamados a esperar en el Señor, confiar en Él en cada paso, pero sobre todo a escuchar y obedecer su voz, para vivir con la esperanza de que Él viene pronto por su iglesia y que nos inspire sabiendo que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Isaías 40:31. Vamos a finalizar con una oración. Señor, en esta tarde, en esta hora, te pedimos, Padre bendito, que perdones nuestras ofensas, nuestras iniquidades y sobre todo nuestra falta de darte un verdadero servicio a ti, Señor. Te pedimos que a través de la historia de la vida de Elías nos permitas comprender de tu espíritu a nuestro espíritu que pronto vienes por tu iglesia, pero que necesitamos tomar nuestro lugar y confrontar la idolatría que existe en este mundo actualmente. Quizá ya no a un Dios Baal que ni siquiera conocimos, pero sí a un mundo lleno de distracciones, de ruido, que nos aleja cada día más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que si alguna persona, alguien que está escuchando este mensaje en esta hora y ha comprendido que Dios viene pronto por su iglesia y la gran tribulación está a punto de empezar, que en este momento quisiera salvar su vida, este es el momento y es la oración para ti. Repite conmigo: Señor Jesús, ven a mi vida, a mi corazón, límpiame con tu sangre poderosa de todos los pecados que he cometido hasta este momento. Si tú ya eres cristiano, también pídeselo. También hemos pecado, también seguimos pecando en esta carne. Acércate a tu Dios, restaura el altar y que cada uno de estos meses, a partir de este, que es agosto, que está empezando, tú puedas regresar nuevamente a este altar de adoración que es donde servimos a Dios y puedas decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, amado Espíritu Santo, porque has descendido sobre nosotros y ahora vas a morar de ahora en más aquí en mi vida. Te pido que me recuerdes y que me hagas saber cuál y cuán grande es el amor de Dios en mi vida. Y que me recuerdes también que todo tiene un propósito para ti y para mí. En el poderoso y precioso nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, pues como ya saben, siempre finalizamos con una oración. Antes de que comencemos la oración, pues estás viendo ahí pues nuestras redes sociales de Facebook, que es donde estamos transmitiendo. Estás viendo también de Instagram. Te pongo también la de YouTube para que si no pudiste llegar al mensaje en vivo, puedas verlo también en YouTube un poquito más tarde. Damos la honra, la gloria a nuestro Dios Todopoderoso y vamos a la alabanza. Hay poder en la sangre,
Calvario fluyó el Cordero de Dios, por mí murió, una gran roca su tumba cubrió, pero en el tercero él se levantó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, mi Salvador? Me resucitó. Jesús prometió, Él regresará en toda su gloria. Él volverá. Cuando yo vea el cielo abrir, yo cantaré, Él viene por mí. Toda honra, toda gloria es para ti, Jesús. Mi pasión, mis afectos tuyos son, Jesús. Toda honra, toda gloria es para ti, Jesús. Mi pasión, mis afectos tuyos son, Jesús. Toda honra, toda gloria es para ti, Jesús. Mi pasión, mis afectos tuyos son, Jesús. Toda gloria es para ti, Jesús. Mi pasión, mis afectos tuyos son, Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, Él viene por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Él viene por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Él viene por mí. Así es como le dimos en este momento, en esta hora, la honra, la gloria y todo el honor a nuestro Dios Todopoderoso. Que la paz del Señor y nuestro Señor Jesucristo como su Espíritu Santo les acompañen todos y cada uno de sus días. Nos vemos el próximo domingo. Dios les bendice, amados hermanos.